Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenme cómo les fue con las tareas pendientes. ¿Han Buenos tenido algún días, problema? profesor. Buenos días, María. A mí la verdad es que sí, o sea, bueno, obviamente envié mis tareas y todo, pero la verdad sí siento que me estoy quedando así como que muy corta en la información. De hecho, bueno, no sé, la verdad desconozco si sí está correcta o no está correcta la información. Entonces, pues bueno, espero su retroalimentación. Yo en mi caso, profe, me falta enviar, tenemos chance hasta el día de hoy para enviar lo que es el primer avance del proyecto. Yo estoy, sí, un poco confusa, tuve que ver la clase del miércoles. Yo trabajo en la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación en el área de finanzas. Entonces, la problemática que yo pude encontrar en mi departamento está enfocado en la entrega lo que es los cierres mensuales, por ende afecta a lo que es el avance de gestión que es trimestral y por conducente también en la entrega de la cuenta pública que se hace anualmente. Eso yo lo tomé como parte de la problemática en el departamento de aquí donde yo estoy, en el departamento de finanzas. Obviamente, ¿por qué? Porque necesitamos información de las áreas internas de dirección de pensiones para poder hacer un cierre mensual y asimismo lo que son la información de las entidades aportantes para poder terminar yo lo que es un cierre. Entonces, la problemática en sí son los tiempos en que cada una de las áreas y las entidades entregan la información, el cual nosotros siempre estamos trabajando a marchas forzadas. Entonces, siempre es así como que una presión constante. ¿Por qué? Porque por falta de información, nosotros no podemos entregar en tiempo y forma lo que es cada uno de los procesos, como es un cierre mensual, un avance de gestión o en su caso una cuenta pública, que ahí en la cuenta pública obviamente ya se va directamente al Congreso del Estado. Entonces ahí ya sale fuera de la institución la información, la cual tiene que hacer la revisión, la Auditoría Superior del Estado. No sé si esté correcto, voy bien encaminada, profe. Sí. ¿Cuál es ahí el problema? ¿Cuál es lo que causa esos efectos negativos? La entrega fuera de tiempo de las áreas involucradas. La entrega fuera de tiempo. Ok. Sí, obviamente, estando viendo lo que es me enfoqué en lo que es el árbol de donde tiene que poner o sea, el problema de raíz, vaya, puede ser varios, o sea, los factores que esto puede, vaya, o sea, lo que pasa debido a la entrega es, por ejemplo, a veces de que el sistema contable falla continuamente, la falta de comunicación con las áreas, la falta de comunicación con las entidades que nos entregan las aportaciones de cada uno de los trabajadores. Hubo cambio de comité seccional y por conducente, obviamente, hubo cambio en la parte directiva de la institución, el cual obviamente se están apenas adhiriendo o aprendiendo, están como que en esa curva de aprendizaje y nosotras como la parte operativa, o sea, ellos a veces quieren tomar decisiones. Por ejemplo, yo en mi caso que estoy en cuentas individuales, de que en julio salió una nueva ley de cuentas individuales ante el Congreso del Estado sobre los aportantes de la ley del 2001,
de la ley nueva de cuentas individuales del 2022 y nuevos ingresos del 2023. Entonces, la nueva persona que está ahorita como presidente de la Junta, pues él dice que esto no va a funcionar, pero como yo le comenté al profe, no podemos echarlo para atrás porque al final de cuentas es una ley ya autorizada. ¿Y qué sucede? Si la entidad no cumple, estamos incurriendo en falta administrativa. ¿Y qué sucede? La Auditoría Superior pues nos puede hacer unas sanciones y fuertes económicas mientras no cumplamos. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor no es funcional, que realmente esta ley la hizo un equipo de trabajo del comité anterior, entonces como que no están muy de acuerdo. Entonces le digo, esto se tiene que presentar ante el Congreso, o sea, no es de un día para otro, el cual la entidad tiene que cumplir con la ley, como así lo decimos, ¿verdad? O sea, con, con las disposiciones por parte del Congreso del Estado. Sí, ok, mire. eh, me parece que es bastante interesante la problemática que usted está identificando ahí en su empresa, en su trabajo. Hay que ser muy cuidadosos con la delimitación del problema, ¿verdad? Esto que me comentaba ya al final pudiera verse como una parte importante de la problemática, pero quizá no lo sea, por lo menos para lo que es la problemática de que las diferentes áreas no estén entregando sus reportes a tiempo, ¿sí? Entonces, hay que redactarlo de esa manera. Las áreas, pudiéramos decir cuáles áreas, ¿verdad? ¿Cuántas son? Sí, o sea, aquí son las tres subdirecciones que vienen siendo, o Ok. sea, que todo recae aquí en el Departamento de Finanzas, es administración, que es Ujú. nómina de jubilados, ¿sí? Y lo que es el área de finanzas en cuanto a nosotros, por ejemplo, el área de finanzas se divide en dos partes que viene siendo ingresos y egresos. Entonces, donde traemos la dificultad es que las departamentos de la misma entidad no entregan a tiempo debido a que el sistema que tenemos aquí en la institución falla muy constante o en su caso el cambio de personal. Y luego en la parte de ingresos falla el que las instituciones como seguro del maestro, fondo de la vivienda y servicio médico, en sí el Estado no entregan los layout a tiempo para nosotros poder realizar la contabilidad y generar una cuenta de cobro, que en este caso son las aportaciones de los empleados. Ahí me está hablando de dos Co- partes, de dos formas o de dos fuentes de la información. Exacto, Por una parte me está hablando de los departamentos y por otra parte me está hablando de los ingresos. exactamente. Sí. Entonces, ¿qué le parece si nos concentramos en una de las dos partes? O no sé cómo haya Ujú. estado desarrollando su trabajo ahorita, pero si no ha avanzado mucho todavía en ese sentido, yo le recomendaría que se concentrara en una de las dos partes. O sea, Porque, tendría que ser una de las dos, porque obviamente las dos partes en sí, lo que es ingresos y egresos, es la misma dificultad, los tiempos de entrega. O sea, yo me enfoqué en los tiempos de entrega, el cual siempre estamos trabajando a marchas forzadas, los que son, o sea, los primeros 7 días del mes. Obviamente estamos, o sea, como se dice, muy así, arriando a la gente para que nos haga ujú, entrega de la información, porque nosotros dependemos de esas entregas para poder hacer nuestro cierre contable y por ende el mes, cuando se hace la Junta de Gobierno, se puedan entregar los estados financieros a tiempo. Igual, pasa el proceso mensual y nos vuelve a afectar en el trimestral, que es el avance de gestión. Y luego pasa el tiempo, anualmente nos afecta para no entregar la cuenta pública a tiempo. ujú, Pero aquí ujú. ya cuando llegas o sea, yo quiero poner como que mi problemática en sí es la cuenta pública que es anual, que es la que yo quiero, o sea, de que se puede entregar porque esa información sale fuera de la institución, ¿sí? Entonces yo me quiero enfocar en esa parte, profe, como que sería Ok, mi ok. parte medular de la Ok, situación. qué bueno que me hace ese comentario. Entonces, la problemática más bien sería la cuenta pública no se entrega a tiempo. Exactamente, exactamente, debido a cosas que se van acarreando desde cierres mensuales hasta trimestrales y hasta anuales. Sí, así es. Pero mire,
Em, no caiga usted en el efecto natural de tratar de identificar causas a nivel de la definición del problema, ¿no? No sé si se acuerdan, la semana pasada estábamos platicando que en la definición del problema únicamente vamos a hacer eso, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en lo que es el problema. Una descripción concreta, precisa eh, y con un límite bien definido que nos permite identificar cuestiones negativas, digamos, de cómo afecta a nuestra empresa, en este caso a la sociedad en general, pero ignorando en ese momento cuáles son las causas de nuestro problema porque eso viene después, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer cuando hagamos nuestro árbol de problemas. Ahí sí, en el árbol de problemas yo le recomendaría mucho a usted en particular, Leida, por lo que me está escribiendo, pero bueno, a lo mejor eso puede servirnos a la mayoría inclusive, ¿sale? En nuestros problemas, en la definición de nuestros problemas, pero en este caso el problema que nos está describiendo Aleida, así se pronuncia su nombre, ¿verdad? Sí, Aleida, profe. Aleida, nos está describiendo un problema con muchas causas, ¿no? Con muchas causas. Si ustedes visualizan gráficamente ese árbol del que estábamos platicando la semana pasada, tenemos el problema que en este caso es no se entrega la cuenta pública a tiempo. Vienen muchas raíces para abajo, ¿verdad? Y a diferentes niveles. Quizá ustedes se acuerden del estudio de caso que estábamos viendo, donde nosotros veíamos que estaba el problema, habían unas causas principales identificadas ahí del problema y a su vez cada una de esas causas tenía varias raíces para abajo. Entonces me parece que en el caso de Aleida eso es lo que debería de hacer, ¿verdad? Empezar a describir un problema con muchas raíces, con muchas vertientes y con muchas causas principales, inclusive, ¿no? Y a su vez cada una de esas causas principales, pues, se descompone en otras causas. Entonces, sí, me llama mucho la atención, Aleida, en la definición del problema. Hay que concentrarnos, por supuesto, en el problema pero si ustedes recuerdan, déjenme, se los comparto para que no estemos hablando muy al aire. Ah, si ustedes recuerdan, aquí en el estudio de caso que estábamos viendo la semana pasada, en planteamiento de problema, hay una introducción, ¿verdad? Esto es diferente a la contextualización que a ustedes también se les encargó para esta semana en la contextualización. Nosotros escribimos y describimos. Disculpe que lo interrumpa. Dígame. En Ajá. cuestión de la contextualización, bueno, yo te estoy así esperando así como que me llegue la idea para lo de lo que es el título. En la contextualización yo me guié por las preguntas que nos puso en la clase pasada. Ujú. O sea, por ejemplo, puse como que la parte histórica de Dipetre, cuándo fue fundada, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. ¿Estoy correcta, profe? Sí, sí, en ese sentido va el contexto, ¿verdad? La contextualización. Ok. No hay por qué responder explícitamente a las preguntas, mucho menos anotar las preguntas allí en el documento, eso no se acostumbra. No estoy diciendo que sea el caso de usted, ni mucho menos, ¿no, Alida? Pero pudiéramos tender a pensar que, miren, estas son las preguntas que nos están planteando, entonces escribo la pregunta en el documento, contesto la pregunta y me paso a la siguiente, y así consecutivamente hasta que termino todas las preguntas. No, las preguntas yo se las puse, digamos que como recomendaciones, ¿verdad? O como base, para que ustedes pudieran usarlas y pudieran empezar a elaborar alrededor de esas preguntas. Si se dan cuenta aquí en el contexto de la aplicación de este estudio de caso, todo fluye de una manera un tanto natural, de lo más general a lo más particular. Recuerdan que lo estábamos platicando. Empezamos con una breve introducción y luego empezamos a nivel muy general de lo que es la industria y así vamos progresando hasta que llegamos a lo más específico que es de nuestro trabajo, ¿no? Y obviamente eso pues ya va a depender de cada idea de investigación que estemos desarrollando.
Profesor, disculpe. Ajá. El título de nuestra investigación es lo mismo que el problema, o sea, el problema central de nuestro árbol. Fíjese qué buena pregunta, ¿eh? Normalmente el título está muy relacionado con dos cosas principales: el problema central de nuestro árbol de problemas y el objetivo general de nuestro trabajo. Entonces, ustedes pueden basarse, si ya tienen ustedes el problema central, si ustedes ya tienen su problema, planteamiento del problema, acá es como ejemplo nada más, ¿no? Vean, el modelo SCORE carece de métodos complementarios y matemáticos que sustenten la toma de decisiones y su proceso de actuación después del diagnóstico. Esto es en el contexto de cadenas de suministro, quizás recuerden, ¿no? Este es el problema central. Ahora nos vamos a los objetivos. Objetivo general. El objetivo general es diseñar y validar un modelo híbrido de gestión inteligente de la cadena de suministros basado en técnicas de inteligencia artificial y el modelo SCORE. Si ven, si notan el parecido que hay con respecto al problema central. Y por último, y para responder concretamente a su pregunta, el título se basa en el problema central, sí, definitivamente se basa. No es lo mismo, ¿no? El problema se plantea como tal, como algo que afecta, ¿verdad? Como algo que quisiéramos resolver. El objetivo se plantea como algo que quisiéramos lograr. Pero el título nos dice de qué se trata el trabajo y está íntimamente relacionado con el objetivo general y con el problema central. En este Por caso, ejemplo, ujú, en mi caso, de mi proyecto, yo le puse como título importancia de los costos estándar dentro de una empresa. Y como problema central o sea, de mi árbol de problemas, le puse falta de conocimiento del costeo estándar en una empresa. No sé si esté en lo correcto. falta de conocimiento del costeo estándar en una empresa. Así es. A ver, ¿qué decíamos sobre la definición del problema? Déjenme le muestro la aplicación, la presentación, perdón, de la semana pasada. Pues, es una presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Y profe. es el árbol de problemas. Descripción del problema de investigación. Un enunciado útil del problema contiene una condición social específica y sus consecuencias negativas. Entonces, si usted me dice que su problema es la falta de costeo estándar de una empresa, falta de conocimiento en el costeo estándar de una empresa. Ah, ahí me está diciendo una condición social específica. Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pudiera ser que sí, porque usted me está diciendo, pues que no existe ese conocimiento en particular. Pero me parece que no me está dando usted las consecuencias negativas del problema. Lo que pasa es que, bueno, originalmente le había puesto así de que la falta de conocimiento estándar en una empresa puede llevar a la quiebra o al éxito. No sé si eso, o sea, vaya, o bueno, o nos puede llevar a la quiebra. No sé si le puede agregar igual eso, o esté mal aterrizado.
Sí, me parece que cuando usted lista ahí las consecuencias principales de manera muy concreta, muy concisa, usted está creando una mejor definición del problema, ¿eh? Porque si me dice nada más, no existe conocimiento de este tipo, me parece que Pues no estamos describiendo de manera completa el problema. Entonces, habría que listar, pero ¿cómo hacerlo? A ver, usted dice, la falta de ese conocimiento puede llevar la empresa a la quiebra. o sea, bueno, yo creo que, bueno, en la empresa en la que estamos, en este caso yo la quisiera aplicar a una lavandería que tenemos. ¿Podría o tendría que ser así de que a una empresa en específico? Porque yo, bueno, le comentaba la clase pasada, yo trabajo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, entonces, pues como tal, no es una empresa, ¿verdad? Es una institución educativa. Entonces, pues ahora sí que, pues este problema no lo podría aplicar a la universidad, pero sí lo podría aplicar a un negocio que nosotros tenemos. Y pues esto podría ser, vaya, para cualquier negocio o cualquier empresa simplemente. A ver, platíquenos un poquito sobre lo que es el problema, cuáles son las características de ese problema. Bueno, yo pienso que vaya, como tal, como empresa sabemos que nos cuesta eh, producir o realizar un servicio o un producto, pero pero no sabemos realmente cuál es el costo, o sea, estándar que tiene, o sea, que nos cuesta, por ejemplo, vaya, como mano de obra como tal, o sea, nos cuesta cierta cantidad, pero por ejemplo, o sea, no tenemos hasta cierto punto bien aterrizado, sabemos que nos cuesta, pero en el costeo estándar es ahora sí que como su nombre lo dice, o sea, lo que normalmente o una cantidad específica que se estandariza o que se pone para realizar cierta actividad o cierto servicio. Entonces yo quisiera, vaya, o sea, como que delimitar, ahora sí que, bueno, definir bien cuáles son las normas de los costos estándar, qué es el costo estándar y aplicarlo en este caso, pues en esta empresa, ¿verdad? O en este negocio. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces, la falta de conocimiento de costos de ese tipo produce una baja en la rentabilidad de la empresa. Sabe que sí, me parece que por allí va, nada más que probablemente esa descripción como tal sea muy genérica y eso es lo que me está preocupando, que no lo estamos aterrizando. Entonces, que le propongo que lo redacte en el contexto de su empresa, de la empresa de la lavandería. Entonces, eh, vamos delimitando ese planteamiento del problema, así como usted lo estaba diciendo, ¿sí? La falta de conocimiento de costeo estándar, reduce la rentabilidad de la, de esta empresa, ¿sí? De la lavandería, ta. Sí, así me Ok. gusta más, así me convence más, porque si bien por una parte estamos describiendo el problema, estamos diciendo qué es lo que genera esa inconformidad o esa, ¿cómo decirlo?
ese detalle que está afectando, esa afectación a la empresa y también estamos diciendo cuál es la causa, no, cuál es la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia principal de ese problema, lo estamos especificando para nuestra empresa en particular. Inclusive, o sea, bueno, como tengo varios, o sea, bueno, hay varios negocios que hemos emprendido, lo Ujú, pudiera llevar a, yo tenía una tortillería de maíz ujú. y pues desafortunadamente, o sea, por una mala administración, la tuvimos que cerrar. Entonces, pudiese yo hacer mi proyecto enfocado en vez de en la lavandería, o sea, de la tortillería. Sí, 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 sí. Sí, Ok. mi principal interés es que sea algo que los motive para ir más allá, ¿no? Para hacer una investigación de calidad que posiblemente se pudiera convertir inclusive en su tesis de licenciatura y, ¿por qué no?, en algo que ustedes puedan explotar. Entonces, eso es a cambio de que ustedes posiblemente no lo hacen desde el aspecto contable, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos platicando de eso la semana pasada? Entonces, si ustedes me dicen, es que este problema a mí me mueve para trabajar y para producir una investigación de calidad, entonces, adelante, Ok, adelante. perfecto. De hecho, le envié mi trabajo, o sea, vaya, con esto, enfocado en la lavandería, pero creo yo que hasta cierto punto me motiva más eh, investigar y pues, qué fue lo que pasó ahí o o qué pudimos haber hecho mejor para no llegar a un punto de quiebre, ¿verdad? Porque pues ahorita, gracias a Dios, o sea, vaya, la lavandería sigue funcionando, pero la tortillería, ¿no? Ujú. Entonces, ahí yo creo que me interesaría saber qué sería lo que pudimos haber hecho mejor para que funcionara. Claro que sí, claro que sí. Sí, Muy bien, ok. muchísimas gracias. Entonces, en ese sentido va, perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera plantear alguna duda de Yo, cómo van? profesor, Adelante, Abigail. por ejemplo, yo trabajo en un hospital, es una clínica privada. Entonces, yo trabajo en el área de administración y en el área de enfermería. Y el problema que yo he encontrado ahí es que es el alto costo de producto respecto a la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la venta de los medicamentos ahí dentro de la clínica, pues sí son muy elevados. Y la gente prefiere, o sea, pagar su consulta y surtir su medicamento, en farmacias, en otras farmacias, ¿verdad? Entonces, pues hasta el momento yo no sé si voy encaminada bien, si, si mi proyecto puede ser de esta índole, si no sé, usted sí me podría ayudar acerca de cómo, bueno, yo considero que lo que le acabo de comentar es el problema, es la Ujú. descripción del problema. Entonces, no, o sea, un título para mi proyecto, o sea, no sé cómo, no sé, un buen título, no sé cómo podría ser, profesor, no sé si me podría ayudar. O ¿Usted ya tiene redactada una descripción del problema? no, todavía no. ¿No? Estoy en eso. Ok, ok. Entonces, vea cómo ahí usted me estaba diciendo cuáles serían las causas del problema, ¿verdad? Usted me está diciendo, "Ah, es que los costos suelen estar más elevados. Digamos, los costos promedio dentro de la clínica de los medicamentos están más elevados que en otras farmacias y eso causa que las personas no nos estén comprando allí, ¿verdad? Sin Sí, sí. embargo, me parece que el problema como tal es que la gente no compra, los pacientes no están consumiendo los medicamentos que se les recetan en la misma clínica. Ese es el problema que a usted le interesa, ¿verdad?
Sí, sí. Los clientes de la clínica X, los pacientes de la clínica X no consumen los medicamentos que la clínica X le receta dentro de la misma clínica, ¿verdad? Sí. Ah, lo que genera una baja rentabilidad o genera que no se alcance la rentabilidad proyectada, ¿no? Por ejemplo, Así es, profesor. o la rentabilidad deseada. Bueno, pues algo así pudiera ser el planteamiento de su problema, ¿eh? Algo así, en ese sentido. Los pacientes a los que atiende la clínica no están consumiendo los medicamentos que la misma clínica les receta al interior de la clínica, lo que impacta negativamente en la rentabilidad de la clínica. Ese pudiera ser el planteamiento de su problema. El objetivo principal de su investigación pudiera ser aumentar la rentabilidad. A ver, bueno, a ver, fíjese, caí en cuenta en algo. ¿A usted le interesa como tal la rentabilidad de la clínica o le interesa, digamos, lo que compran los clientes o que los clientes estén comprando lo que se les receta ahí mismo en la clínica? Son dos cosas diferentes y habría que pensar muy bien en qué es en lo que nos queremos concentrar. Si por una parte es aumentar la rentabilidad de la clínica a partir de la venta de medicamentos, o por otra parte es que los clientes compren sus medicamentos que se les recetan ahí mismo en la clínica. Entonces me parece que es lo primero, ¿verdad? Lo que nosotros quisiéramos es, pues, aumentar la rentabilidad a partir de la venta de medicamentos al interior de la clínica. Y una forma principal en la que lo haríamos sería que los pacientes, pues, compren los medicamentos ahí mismo, ¿verdad? Lo que se les está recetando, que lo compren ahí mismo. Pero pudiera ser que hubieran otras formas de lograr este objetivo, que sería aumentar la rentabilidad de la clínica a partir de la venta de medicamentos, ¿verdad? Pudieran haber otras formas de lograr ese objetivo, quizá a través de una mercadotecnia al exterior de la clínica, como para que aún los que no sean pacientes de la clínica pudieran comprar los medicamentos allí. Por supuesto, pues convencer a nuestros propios pacientes de que nos compren, ¿verdad? Etcétera. Entonces, me parece que el planteamiento del problema más bien debería de ser, no se están alcanzando los niveles deseados de rentabilidad de la clínica a partir de la venta de los medicamentos ahí mismo en la clínica. Sí, sí, sí me explico. O sea, antes yo se lo planteé como, los clientes a los que atiende la clínica no están comprando los medicamentos ahí mismo en la clínica. No, si nuestro objetivo más bien es aumentar la rentabilidad de la clínica a partir de la venta de medicamentos, entonces nuestro problema debería ser diferente, ¿verdad? Nuestro problema debería de ser, por ejemplo, cómo aumentar la rentabilidad de la clínica a partir de la venta de medicamentos. Yo creo que ese debería de ser su problema de investigación. Y su objetivo no realmente sería la, aumentar la venta, ¿sale? Como vamos a ver en la clase de hoy, porque hoy nos vamos a meter con los objetivos, debemos de ser muy, muy cuidadosos con cómo planteamos los objetivos de nuestra investigación para que los objetivos de nuestra investigación no se conviertan en los objetivos de la empresa. A ver, eso es muy importante. Los objetivos de nuestra investigación no se deben de convertir en los objetivos de la empresa, porque la empresa sí, probablemente
lo que desee es, pues, ser más rentable, ¿verdad? Tener más utilidades. Eso es lo que desee. Pero nuestro trabajo como investigador, como investigadores, ah, quizá no da para tanto, ¿sale? Quizá nuestro alcance como investigadores llegue a proponer algunas recomendaciones de cómo lograr eso, pero no de lograrlo. ¿Sí me explico? Porque si nos proponemos como objetivo, por ejemplo, en el objetivo de Abigail, incrementar la rentabilidad a partir de la venta de medicamentos al interior de la clínica, entonces, nosotros tendríamos que ver si nuestro objetivo fue logrado midiendo qué tanto se ganó, ¿verdad? Qué tanto se ganó antes de implementar la propuesta, qué tanto se ganó después. Por supuesto, cuidar que las recomendaciones se estén siguiendo al pie de la letra, proponer esas recomendaciones. Entonces, todo eso puede ser demasiado, demasiado complejo. Entonces, nuestro trabajo como investigador, como investigadores, quizá llegue a encontrar las causas del problema, qué es lo que está originando, por ejemplo, que casi no se tenga rentabilidad con la venta de medicamentos y a proponer algunas recomendaciones de mejora, ¿no? Bueno, pues es que según lo que yo encontré en mi investigación, los medicamentos deberían de estar más baratos. O quizá en el mismo consultorio se debería de tener el medicamento de tal manera que ahí mismo se vendan los medicamentos. O quizás se debería hacer una especie de venta por paquete, ¿verdad? Consulta y medicamentos. No sé, dependiendo de lo que arroje nuestra investigación, pero hasta allí. Por lo que el objetivo para usted, Abigail, probablemente sea proponer esas recomendaciones, ¿verdad? El objetivo principal para usted sería hacer recomendaciones de propuestas que permitan mejorar la rentabilidad de la clínica a partir de la venta de esos medicamentos, pero nada más hasta allí. Entonces el título pudiera ir muy, muy relacionado, ¿verdad? Muy relacionado con lo que es el problema, con lo que es el objetivo principal. Y el título pudiera ser am, recomendaciones, recomendaciones para la mejora de la rentabilidad en ese contexto. Pudiera ser. Por ahí pudiera ir su Ah, título. Ujú. ok, gracias, profe. Sí, muy bien. Entonces, pues Profe, aprovechamos esto que estamos platicando de los objetivos para, pues, ver la siguiente parte. profe, ¿Sí? bueno, Sí, lo escucho. habla Daniel Silva. Sí, Este, Daniel. usando la clase, por ejemplo, yo tengo en mente hacer el proyecto de investigación acerca de asesoría. Por ejemplo, ya tengo un título y ya tengo la descripción del problema. ¿Te lo puedo comentar? Sí, adelante. Bueno, por ejemplo, la descripción del problema para mí, en este caso es que hay déficit de información, preparación y capacitación del gremio de la industria de la construcción. En Bueno, general, Daniel, perdóname que lo interrumpa. Estoy batallando para entenderlo, ¿sabe? No sé si está hablando con un micrófono. Si a ver, pudiera. A ver. Ujú. Siento como que está muy pegado al micrófono, si es que está hablando con el micrófono. ¿Me escucha? Ahí lo escucho mucho mejor, sí. Ok. Le comentaba que el problema que tengo o que estoy yo tratando de hacer es que hay un déficit de información, preparación y capacitación del gremio de la industria de la construcción, en general en lo que es el manejo de las obligaciones de seguridad social, desde constructores particulares, independientes, constructoras chicas, pequeñas, incluso grandes. Entonces, en función de la descripción del problema, mi título es, como ya estoy iniciado en cierta parte de este tema, es mantener y ampliar una empresa
que se dedica a la asesoría, consultoría y gestoría ante el IMSS con especialidad en construcción. No sé si sea el mismo camino que de lo que se está platicando. Sí, me parece que es muy similar, ¿eh? Quizá como una parte introductoria a ese objetivo sería encontrar un trabajo de investigación que le permita encontrar cuáles son las sugerencias principales que se pueda hacer para lograr que se mantenga y que inclusive tenga mejor desempeño en una consultoría de este tipo, ¿sí? Ok, O sea, limitarnos para no comprometernos a que vamos a conseguir resultados, pues que sí. pudieran ser muy prometedores, como en este caso, ¿no? A lo que voy es a que entonces el título tendría que cambiar, ¿verdad? Porque tendría que decir yo que, pues, no sé, cuáles son eh, pues el área de oportunidad que se Sí, ujú, busca para generar esto. ujú. Sí, sí, me parece que por ahí va. Y como le comento, pudiera ser visto en el caso particular de usted, ¿no? Por las características y la experiencia que usted comenta, eh, pudiera ser visto como un trabajo introductorio, como inclusive como algo exploratorio, ¿sí? En el sentido de que nos permitiría precisar cuáles son las características de una consultoría de este tipo, tener todo como una especie de avance, ¿sí me explico? Una especie de avance que eventualmente permita conseguir esos objetivos más ambiciosos que usted mencionaba. Muy bien. Ujú. Ok, gracias. No, gracias a Profe, usted, yo amigo. tengo una, por favor. Sí, adelante, Gabriel. Mire, es que yo, bueno, mi problema, lo que yo lo voy a hacer es de una empresa familiar, ¿sí? Ujú. Pero me siento un poco perdida. Mire, lo que pasa con la empresa de nosotros es de que, por ejemplo, lo voy a manejar como sin nombres. Este, uno que como empleado trabajaba para que le pagaran semanalmente, ¿sí? Esa era lo que se ponía, tu pago era semanal. Pero entonces, a lo que viene siendo el empleador, no le pagaba quien lo contrataba, porque, bueno, es una empresa industrial, poníamos lo que venía siendo el sistema contra incendios. Entonces, por ejemplo, al empleador no le pagaba quien lo estaba empleando a él, ¿sí me explico? Ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, eso pasaba que el pago ya no se hacía semanal, sino que a veces a mitad de la próxima semana te llegaba tu pago o en 2 semanas y todo eso. Entonces, ese era nuestro problema, de que no era tu pago seguro. Entonces, lo que pasaba era de que, bueno, ese es mi problema. Eso es lo que yo estoy poniendo porque eso es lo que siento que es lo más fuerte, porque no llegaba el dinero. O sea, a veces se confiaba de que, por ejemplo, a veces era de que tenía demasiada confianza en decirle a la persona que se le estaba contratando que, o sea, ¿cómo le explico? O sea, llegaba cierto tiempo y daba chance de que le diera todo junto, ¿sí me explico? ujú. Pero en ciertos momentos llegaba que el dinero se terminaba esa parte que le daba y todavía no le daba la siguiente y no había dinero para solventar los empleados, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, o sea, no sé si esté bien que me enfoque en eso, o sea, a mí se me hizo, bueno, eso fue mi problema, porque eso es lo que está más fuerte, pero no sé si esté bien enfocarme en ese, porque no sé cómo desglosarle, ¿sí me explico? Sí. Eh, Mire, Gabriela, probablemente ese problema, que si bien puede ser considerablemente serio, ¿verdad? Porque afecta la estabilidad económica de los empleados y digamos que esa causa quizá no es la causa principal, pero es el responsable principal para proveer esa estabilidad económica, quizás sea
en este caso la empresa, ¿verdad? Muy independientemente de que la empresa dependa a su vez del cliente para que éste esté dando pues ese suministro económico, ¿no? Para ofrecer la estabilidad económica a los empleados. Es un problema serio, definitivamente es algo que se podría abordar y quizás se debería, ¿verdad? No se debería dejar así nada más, pero no sé si nos dé para un problema de investigación, ¿no? Para un proyecto de investigación más bien. Sí, sí. Am, Puede ser que sí hayan varias variables allí que estén influyendo, varios factores que estén influyendo en el problema, pero quizá el problema no sea lo suficientemente complejo, por lo menos visto desde la perspectiva de un proyecto de investigación. Ujú. Am, eh, Quizá las propuestas de solución serían un tanto simples, aunque no necesariamente fáciles, ¿no? Porque, por ejemplo, llegar a acuerdos, por una parte con el cliente, por otra parte con el empleado, eso pudiera ser difícil. Aún así me parece las propuestas serían en ese sentido, ¿no? Un tanto simples. Ujú. Bueno, es que sería cuestión de que platicáramos, ¿no? Vamos platicando con el cliente, vamos haciendo un contrato que a nosotros nos permita ofrecer una estabilidad económica a los empleados, ¿verdad? Ya si el cliente incumple en ese contrato, pues ya se mete en otro tipo de decisiones. Con el empleado también, a lo mejor, ¿sabes qué? Es que se te estaría pagando quincenalmente aun cuando hagamos nosotros los arreglos como para estar recibiendo el dinero en periodos más cortos, bueno, nosotros vamos ahí guardando el dinero para cuando le podamos pagar quincenalmente, para cuando necesitemos pagarle quincenalmente al empleado, ¿sí me explico? Entonces, me parece que no sería muy recomendable, Gabriela, tomar Ese este tema. problema para un proyecto de investigación, sí. Ok. Pero si usted ya tiene avances, si usted ya tiene algo de redacción, pues mándemelo, entréguemelo para poder revisárselo y em, pues ya usted hace otras consideraciones para la entrega final del proyecto. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bien. Sí, mire, es que, o sea, yo tenía ese, o sea, porque eso fue algo que sí vivimos, ¿me explico? Ujú, Entonces, algo era un tema que sí me interesaba resolver en ese sentido, en el que, o sea, es ujú, algo que sí me interesa. ujú, Pero, por ejemplo, al momento de ya centrarme y escribir, no me daba mucho, ¿me explico? O sea, sí lo miraba, o sea, no me da para mucho. Por eso se lo quería preguntar, profe. Porque pues sí, también yo sí lo sentía, porque al momento de sentarme y querer desglosar, no tenía mucho de dónde desglosar. sí, sí, es también. Esto es mucho de arte también, ¿eh? Más que de ciencia, a pesar de que estamos haciendo ciencia, también es en buen sentido, en buena medida, un tanto de arte porque nosotros necesitamos mucho la intuición, necesitamos mucho la creatividad y en este caso pues era la intuición la que le decía a usted que posiblemente no daba para un proyecto de investigación. Por más importante, insisto, que sea el problema y por más que esté afectando la vida de varias entidades allí, ¿verdad? Inclusive el desempeño de la misma empresa. Sin embargo, bueno, pues quizá, eh, por lo menos así como lo estamos platicando, no creo que alcance, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, perfecto. No, ok, está muy bien, profe, gracias. Ok, no hay de qué. Mándame, Mariana. Yo quiero comentar sobre mi Sí, proyecto. sí, miren, nada más para poder ver el material, vamos a darle oportunidad en esta ocasión solamente a Mariana y a lo mejor ya en la siguiente sesión pudiéramos atender más dudas, ¿sí? Ok, adelante, Mariana. Bueno, yo ahorita estoy trabajando en una tienda de abarrotes, pero en mi municipio. Ujú, Entonces,
yo el proyecto lo quería hacer, le puse el título Cierre de negocios por mala administración en Santa Clara, Durango, porque continuamente veo que abren nuevos negocios y después de un tiempo los cierran o lo cambian por otro. Por ejemplo, abren una dulcería, después de tiempo lo cambian y ya es una tienda de abarrotes. Entonces, yo quería hacer mi proyecto sobre eso. ¿Cómo ven? Ok. Cierre de negocios. ¿Qué más? Cierre de negocios por mala administración. Y Ujú. ya, pues, en específico le puse en Santa Clara, Durango. Ok. Y por ejemplo, en mi árbol de problemas, ahí sí quiero que me ayude porque yo, o sea, en el centro puse el mismo título, cierre de negocios por mala administración en Santa Clara, Durango. Ujú. Y en causas yo puse que ese es por mala administración, por falta de personal capacitado y falta de profesionales en el municipio. Entonces ya como efectos yo puse cierre de negocio y cambio del giro de negocio. Ujú. Bueno, mire, eh, por lo que entiendo, usted quisiera concentrarse en el aspecto de la administración, ¿verdad? Y obviamente ver cuáles son, en qué medida esta está afectando a los negocios micros y pequeños, ¿verdad? Micros y pequeñas Así empresas. es. ¿Usted se va a concentrar nada más en las tiendas de abarrote? Mencionó ahorita dulcerías. No, en general las micros y pequeñas empresas comerciales. Sí, sí, pues, Ajá. o sea, no son muchísimas, el municipio no es tan grande. Entonces sí podré concentrarme en general en todos. Micros y pequeñas empresas comerciales, ¿sí? Y ver cuáles son eh, o en qué medida los problemas de administración las hacen cerrar, ¿verdad? Sí, por Mm, ahí va. y en particular en ese municipio. Esto último es lo que le daría el valor agregado a su idea, a su investigación, Mariana, porque el tema de la afectación que genera la administración en MIPYMES ha sido muy estudiada, ¿no? Hay muchísima información en la literatura allí de qué tanto afecta la administración, ya sea para bien o para mal, en empresas de esas características. Pero si usted lo concentra en una región en particular, sobre todo por lo que usted conoce, la necesidad que hay de una investigación de ese tipo, ya con eso usted estaría dándole valor agregado, ¿no?, a su investigación y ya estaría justificando llevar a cabo esa investigación. Am, pero el título y el problema me parece que dejan algunas cosas a desear. Cuando usted dice cierre de... Lo voy a poner así, ¿no? Porque yo sé que más o menos por allá va su idea. Cierre de MIPYMES, cierre de MIPYMES a causa de la administración en ese municipio. Usted no nos está diciendo qué es lo que usted va a hacer en la investigación. ¿Sale? Hablando del tema del título, vamos a concentrarnos en el título. En el título usted nos debería decir de manera, con esas características que estábamos platicando la semana pasada, conciso, preciso, explicativo, etcétera. Usted nos debería de decir qué es lo que va a hacer en su investigación. Entonces, si a usted lo que le interesa es ver el efecto que tiene la administración en ese tipo de empresas, eh, en ese municipio, entonces díganoslo de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el título sería algo como analizando
el efecto o las medidas en la que afecta la administración en las MIPYMES comerciales de este municipio. O plantearnos, por ejemplo, que usted quisiera encontrar en qué medida afecta, ¿no? Entonces, buscando la medida de afectación de la administración en estas empresas. El punto acá es, en el título usted nos dice qué es lo que va a hacer en la investigación. Nos lo dice de una manera interesante, como se los platicaba, y enfocado un tanto al objetivo, ¿no? El objetivo de su trabajo. De eso se trata la sesión del día de hoy, el material que les quiero mostrar, de cómo redactar nuestros objetivos. Pero el objetivo de usted, Mariana, me parece que va en ese sentido, ¿no? Usted quisiera encontrar, es lo que a usted le está interesando por lo que por lo que me comenta. A usted le está interesando, pues, encontrar a qué nivel afecta la administración, ¿verdad? En estas empresas. O cuál es el índice de mortandad, quizá, cuál es el índice de mortandad de las empresas de ese tipo a causa de, no sé, tipos de administración, por ejemplo. Para tratar de hacer un poquito más, definir el alcance del proyecto, sería, por ejemplo, primero encontrar cuáles son los tipos de administración y decir, a ver, cuál es el tipo de administración que causa más mortandad en esas empresas, en este municipio, ¿verdad? Pudiera ir por ahí el objetivo o los objetivos de su trabajo. Y el problema de investigación, pues habría que redactarlo en términos muy, muy similares. En este municipio se nota que hay un alto índice de mortandad en empresas de este tipo. Mm, entonces, a lo mejor ahí también pudiéramos meter de alguna manera los tipos de administración, ¿sale? Pero decir nada más que cierre de empresas no nos da la sensación de que haya un problema ahí que se pudiera resolver, ¿sale? Entonces, pues hay que pensarlo de esa manera. Sí, Mariana. Si quiere, piénselo de esa forma y nos platica en en la próxima clase cuál es su propuesta al respecto. Sí, Mariana. ¿Qué? Sí, profe, gracias. Ok. Ándale, no hay que. Ah, bueno, ahí va mi presentación ya, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con los pasos de la investigación. Sí, de la investigación aplicada. No sé por qué le puse aquí cualitativa. Pasos de investigación aplicada, ¿verdad? Ya en las sesiones anteriores estuvimos viendo cuáles son las características de un título, del contexto del problema, de la descripción del problema. Ahora vamos a platicar sobre objetivos de investigación y preguntas de investigación. En los objetivos de la investigación, pues vamos a concentrarnos en dos tipos de objetivos. Como ustedes saben, tenemos el objetivo general, el objetivo principal o simplemente el objetivo de la investigación, el cual establece lo que la investigación pretende lograr. Mientras que el otro tipo de objetivos son los objetivos específicos. Estos objetivos nos dicen cómo se va a lograr el objetivo general. Entonces, el objetivo general es qué se quiere lograr con la investigación. Los objetivos específicos son cómo lo vamos a lograr. El objetivo principal es presentar propuestas que permitan aumentar la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a presentar esas propuestas? ¿Sí? Por eso es que les decía ahorita, es muy importante distinguir entre
el objetivo que tiene la empresa y el objetivo que tenemos nosotros como investigadores. El objetivo que tiene la empresa pudiera ser incrementar la rentabilidad, pero nuestro objetivo es presentar propuestas que permitan aumentar la rentabilidad. Entonces, en los objetivos específicos, nosotros no vamos a describir cómo incrementar la rentabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a describir cómo presentar esas propuestas. Bueno, pues haciendo una investigación de cómo está el sector de la empresa, haciendo un estudio sobre qué es lo que hacen las empresas con alta rentabilidad, hacer un análisis a fondo de las características de la empresa, ¿sale? Por ejemplo, cuántos empleados tiene, cuántos ingresos tuvo en el periodo anterior, en qué periodos es cuando vende más, etcétera. Pero si se dan cuenta que los objetivos específicos no son sobre cómo lograr una mayor rentabilidad, sino cómo cómo hacer propuestas que permitan lograr esa mayor rentabilidad. Entonces, nuestros objetivos específicos siempre van en pos del objetivo general, el cual a su vez es lo que vamos a hacer en la investigación, ¿verdad? Y los objetivos específicos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, un objetivo general pudiera ser desarrollar recomendaciones para alinear mejor el plan de estudios de la escuela con las competencias básicas esenciales para el empleo exitoso de egresados en las principales organizaciones para las que desean trabajar. Entonces, por una parte es desarrollar recomendaciones, ¿vale? Desarrollar recomendaciones, ¿para qué? Pues para alinear mejor el plan de estudios con las competencias básicas de las organizaciones para las que los egresados desean trabajar. Vean cómo nosotros no vamos a alinear el plan de estudios, ¿verdad? Nosotros vamos a desarrollar recomendaciones para alinearlo. ¿De qué manera vamos a alinear el plan de estudios? Bueno, pues para que éste tenga competencias básicas que demandan las organizaciones. ¿Y qué organizaciones? Pues para las que los egresados deseen trabajar. Entonces, allí esas son algunas cuestiones principales en las que debemos de prestar atención, ¿no? Nosotros buscamos desarrollar recomendaciones para ver si la escuela puede lograr su objetivo, ¿no? Que en este caso sería tener planes de estudio más alineados con las necesidades de las organizaciones para las que los egresados desean trabajar. No confundir los objetivos de la investigación con los objetivos de la empresa. El objetivo de la investigación no debe ser mejorar el currículo de la escuela, porque probablemente esto esté más allá del alcance de la investigación. Quizás si nosotros somos consultores para la empresa, la escuela, en este caso, pues querría lograr esto, ¿verdad? Pero a nosotros nos está pagando nada más para pues presentar esas recomendaciones. Implementar las recomendaciones pudiera ser inclusive más costoso todavía que la misma investigación, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado de no comprometernos a lograr cosas que estén más allá de nuestro sueldo en este caso, ¿no? O de de nuestro pago. El objetivo general se divide en una serie de tareas más manejables. Estos son los objetivos específicos, ¿verdad? Los objetivos específicos deben ser alcanzables. ¿Qué entendemos por alcanzable? Pues algo factible, ¿verdad? Cada uno de los objetivos debe ser algo factible para nuestro proyecto de investigación, para lo que vamos a hacer. No es lo mismo, por ejemplo, hacer algo en un par de meses que hacerlo en un par de años.
Debemos de ser muy cuidadosos con los recursos temporales, pero también económicos, de acceso a la información, de disponibilidad de los actores principales a los que quisiéramos nosotros entrevistar o de los que quisiéramos nosotros extraer información. Ese tipo de cosas hay que meterlos en consideración cuando estamos redactando nuestros objetivos. Deben de ser necesarios. ¿Qué significa que sean necesarios? Pues que nuestro objetivo general no se cumpliría a menos de que estén todos esos objetivos específicos. ¿Sale? Nuestro objetivo general no se cumpliría a menos de que estén todos los objetivos específicos. Si ustedes redactan su objetivo general y digamos 5 objetivos específicos y se dan cuenta de que el objetivo general se cumpliría cumpliendo los primeros 4, es decir, pudiéramos quitar el quinto y aún así se cumpliría el objetivo general, entonces ese objetivo específico no debería de ir ahí, ¿verdad? Porque no es necesario. Por otra parte, deben de ser suficientes. ¿Qué significa que sean suficientes? Pues que al momento de cumplir todos los objetivos específicos, se cumple el objetivo general, se logra el objetivo general. Entonces, alcanzables, obviamente que pudiéramos nosotros con los recursos disponibles, pues lograr cada uno de los objetivos específicos en la investigación. Necesarios, que cada uno de los objetivos deban de estar, y suficientes, que cumpliendo todos los objetivos específicos podemos lograr el objetivo general. En el caso del ejemplo, teníamos el ejemplo, vamos a regresar un poquito. Este material ya está ahí en la plataforma, ya lo pueden descargar ustedes. Teníamos este ejemplo, ¿verdad? El objetivo general era, pues, proponer recomendaciones que permitieran tener un plan de estudios alineado con las demandas de las organizaciones. Ese es nuestro objetivo, presentar recomendaciones para lograr eso. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? 1. Identificar las competencias básicas esenciales para carreras exitosas en organizaciones donde la mayoría de los estudiantes aspiran a trabajar. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros lograr un plan de estudios que ofrezca las competencias básicas que demandan las organizaciones si no conocemos cuáles son esas competencias básicas, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo es identificarlas, conocer cuáles son esas competencias básicas que las organizaciones requieren, las organizaciones para las que nuestros egresados desean trabajar, ¿verdad? Objetivo específico número 2, identificar las brechas entre las necesidades de los empleadores y lo que ofrece la escuela y las razones por las que existe esta brecha. Es decir, yo ya sé cuáles son las competencias básicas, pero ¿qué le falta a mi institución para lograr cubrir esas competencias básicas, ofrecer esas competencias básicas? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué existe eso que nos separa de poder ofrecer esas brechas? Y ahora sí, generar esas recomendaciones, ¿verdad? Ese sería el objetivo específico número 3, el último. Primero, sobre contenido, ¿sale? Sobre el contenido que me permita cubrir las brechas existentes para que mi plan de estudios ofrezca las competencias básicas que se requieren. El contenido y luego cómo mostrar ese contenido, ¿verdad? Cómo enseñarles a mis alumnos ese contenido de tal manera que se pueda lograr pues una alta efectividad en la pedagogía y los alumnos adquieran esas competencias básicas que les permitan pues estar a la par con las exigencias de las organizaciones. Eso es en cuanto a los objetivos. Objetivo general, ¿qué es lo que tú quieres con tu investigación realmente? Se redacta, por supuesto, en términos de, ¿cómo llaman a esto? Son
son verbos en términos imperativos, si mal no recuerdo. Desarrollar, lograr, adquirir, conseguir, proponer, ¿vale? Es el objetivo general, qué es lo que tú quieres lograr en tu investigación. Y los objetivos específicos, cómo lograrlos, ¿verdad? Con las características correspondientes. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestros objetivos redactados, ir a la siguiente parte, que son las preguntas de investigación, es un tanto directo. ¿Sí? Aquí tomé como base el material que me parece que no se los ha subido. Se los voy a subir. Es un libro muy bueno, probablemente hayan escuchado de él antes en alguna materia sobre metodología de la investigación. La de marco teórico probablemente lo llevaron. Es muy, muy conocido, ¿no? En temas de investigación. Además de enunciar y describir el problema, es conveniente plantear este por medio de una o varias preguntas, a las que se les conoce como preguntas de investigación, ¿verdad? Esto aumenta la precisión en la definición del problema, permite al investigador concentrar su trabajo y ofrece al lector ideas claras de dónde se dirige el trabajo. Entonces, básicamente, las preguntas de investigación nos van a permitir ser bien específicos, bien concretos en lo que nosotros quisiéramos atender, ¿no? En lo que nosotros quisiéramos contestar. Por ejemplo, ¿cuáles son esas competencias básicas que quisiéramos que nuestro plan de estudio ofreciera? Em, ¿Cómo ofrecer, cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de cada una de las materias que permitirían conseguir esas competencias básicas, etcétera? Para el desarrollo de preguntas se necesita convertir los objetivos en declaraciones de preguntas, haciendo los ajustes necesarios y agregando matices según sea necesario. En el objetivo general de ese ejemplo teníamos desarrollar las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta, digamos que la versión en pregunta de ese ejemplo se convierte en nuestra pregunta de investigación principal. ¿Cómo podría la escuela mejorar su plan de estudios para preparar mejor a los profesionales exitosos para puestos en las principales organizaciones para las que desean trabajar? Es un reflejo del objetivo general. Objetivos específicos, identificar las competencias básicas. Entonces, la pregunta de investigación correspondiente sería, ¿qué competencias básicas representan carreras exitosas? ¿Sí? Segundo objetivo específico, identificar las brechas entre las necesidades de las organizaciones y lo que ofrece la escuela y las razones por las que existe esa brecha. Las preguntas de investigación que vienen como reflejo de ese objetivo son cuáles son las competencias básicas, cuáles competencias básicas están cubiertas por el plan de estudio, qué tan efectiva es la escuela para ayudar a los estudiantes a aprender las competencias que se ofrecen, qué hace bien, qué no hace tan bien, cuáles de estas competencias faltan en el currículo escolar, por qué. Vean cómo esa última pregunta, ¿por qué? Va junto con las razones por las que existe esta brecha, ¿verdad? Y por último, el objetivo específico número 3, que estaba más grande, aquí lo recorté para que cupiera, generar recomendaciones para la administración escolar. ¿Cómo podría la escuela cambiar el contenido de su plan de estudios para alinearlo mejor con las necesidades? ¿Cómo podría... vean, esto va junto con la primera parte, que es con el contenido, ¿verdad? El contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido que deberíamos de ofrecer? Y lo último es cómo enseñamos ese contenido, ¿verdad? ¿Cómo logramos que los estudiantes dominen ese contenido? O sea, la parte pedagógica del objetivo específico número 3. Entonces, los objetivos de nuestra investigación son muy, muy importantes. Nos dicen hacia dónde vamos, qué es en lo que debemos concentrarnos, inclusive cómo lograr eso, ¿verdad? Y nos va a permitir plantear las preguntas de investigación, pues para concretar la descripción del problema. Así como los objetivos se redactan en términos de
del verbo imperativo correspondiente, lograr, conseguir, desarrollar, implementar, etc. Las preguntas se redactan en términos de qué, por qué, cómo. Hay que evitar la generalidad. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? Y hay que empezar a plantear unas preguntas de investigación que se enfoquen en lo que nosotros quisiéramos averiguar, ¿verdad? En la investigación, lo que nosotros quisiéramos probar, por ejemplo, lo que nosotros quisiéramos evaluar en algún sentido. Entonces, si tu investigación o tu interés está más enfocado en, por ejemplo, el tiempo, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio, y inclusive en un contexto particular, como en el caso de varias personas que hicieron su intervención el día de hoy diciéndonos, es que en este municipio, en empresas de este tamaño, con estas características, o inclusive en esta clínica en particular, bueno, pues lo pudiéramos agregar, ¿verdad? Pudiéramos hacer tan específico como se pueda. En este caso, nosotros quisiéramos preguntar, por ejemplo, parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid, por decir algo, ¿verdad? Entonces, preguntas mucho más específicas. ¿Notan la diferencia entre esta pregunta? Dice, ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio? Nosotros ahí estamos analizando si el tiempo que le dedican a evaluar la relación, a su vez está relacionado con qué tanto dura el matrimonio, a diferencia de esta pregunta que está mucho más general, ¿verdad? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo analizas tú esta pregunta? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Aunque la pregunta es muy general, tu investigación em, digamos que se disolvería a un contexto mucho más general. Sin embargo, si ya lo amarras la pregunta, quedándote con el tiempo que le dedicas a evaluar la relación, tiene que ver con el tiempo que dura el matrimonio. Y todavía más si dices, parejas que tienen más de 20 años, perdón, te concentras en parejas que tienen 20 años y que viven en ese sector en particular. Aquí hay otros ejemplos de preguntas más concretas que las correspondientes. Y estos son los requisitos que se deben de cumplir en sus preguntas de investigación. Son preguntas que no debemos de conocer todavía o que no se debe de conocer, por ejemplo, en la literatura. Si, por ejemplo, tú quieres concentrarte en la afectación que hay en términos de mortandad de la empresa, por el tipo de administración que se usa. Por ejemplo, existen tres tipos de administración, ¿no? Lo vamos a llamar tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 de administración influye en que las MIPYMES eh, duren menos de 3 años, tengan menos de 3 años de vida. Si tú haces la pregunta correspondiente, sería algo, ¿cuánto tiempo dura? A ver, no, más bien sería, el tipo de administración 1 causa que las MIPYMES duren menos de 3 años. Esa pregunta muy probablemente ya está respondida en la literatura, ¿sí? Esa pregunta no nos serviría como una pregunta de investigación, ¿sale? No sería válido, se tendría que descartar, ¿verdad? Ahora, si lo amarras a un contexto en particular, si lo dejas así bien concreto, es muy probable que entonces no se haya resuelto la pregunta, ¿verdad? En el caso de, creo que fue Mariana la que dijo, bueno, pues es que a mí me interesa, por ejemplo, saber si la administración, digamos, si la administración
la administración tipo 1 causa que las empresas de este municipio, las MIPYMES de este municipio, duren menos de 3 años. Esa respuesta muy probablemente no está respondida todavía, ¿verdad? Entonces, obviamente sí sería válida y de interés para nuestra investigación, y más allá de eso, los resultados pudieran ser muy útiles, ¿sale? Que puedan responderse con evidencia empírica. En el ejemplo de la pregunta esta, pues sí, ¿verdad? Pudiéramos nosotros recabar información, ya sea de fuentes primarias, directamente con las empresas, o de fuentes secundarias, por ejemplo, a través de INEGI, para responder a esa pregunta, y obviamente si pudiéramos nosotros recabar esa evidencia. Datos observables y o medibles. Que impliquen usar métodos éticos. Nosotros no deberíamos, por una parte, violar la privacidad de nuestros individuos de interés, y por otra parte no deberíamos de alterar los resultados, por más que estos no concuerden con nuestras hipótesis principales en la investigación. Deben de ser preguntas claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, ¿verdad? Que se genere información útil y que aporte conocimiento a nuestro campo de estudio. Aquí les citaba León y Montero 2003, acá está la referencia. Y me parece que ya es lo último del día de hoy, la justificación. Esto también salió del libro. La justificación de la investigación es exposición de las razones de la investigación, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. Me parece que ya les comentaba algo al respecto la semana pasada. Nosotros siempre debemos de justificar nuestros proyectos de investigación, porque no deberíamos de lanzar una investigación que no sea lo suficientemente justificada, ¿no? Que no esté lo suficientemente justificada. Tanto así que en algunas partes del mundo básicamente no te darían tus ingresos o tus pagos por hacer la investigación, a menos de que haya una justificación fuerte para hacer esa investigación. ¿Qué significa que sea... ¿Qué significa exponer esas razones de la investigación? Pues que la investigación sea conveniente. ¿Qué tan conveniente es? ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto, verdad? ¿A quién le va a servir? ¿Le va a servir a la sociedad en general? ¿Le va a servir al sector privado? ¿Le va a servir a un ramo del sector privado, a un sector o a una empresa en particular? Por supuesto que aún en el caso más específico, que sea nada más para una empresa, pudiera ser justificable la investigación, ¿verdad? Pero tú tienes que tener bien identificado para qué va a servir la investigación, a quién le va a servir, cuál es la trascendencia, quiénes se van a beneficiar, de qué forma se van a beneficiar y las implicaciones prácticas. También cuál es el valor teórico. Quizá para ustedes en la licenciatura esto no sea tan relevante, no se les exija tanto a ustedes en el nivel de la investigación, como se los exigimos a los estudiantes de posgrado, ¿verdad? Estudiantes que están en maestría y doctorado, cuyo trabajo principal no nada más es de adquirir y demostrar que se adquirió el conocimiento, sino que en el caso de ellos es generar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso se justifica acá con la parte teórica de la investigación. A los estudiantes de posgrado se les exige que vayan hacia la frontera del conocimiento, que es lo más reciente que se ha hecho, que es todo lo que se conoce sobre un problema en particular, el problema de investigación, y que ellos propongan soluciones que se salgan de ese conocimiento. En el caso de ustedes, no, en el caso de ustedes es pues que en este contexto que ustedes demuestren que se está adquiriendo el conocimiento de la metodología de la investigación aplicada, y que puedan ustedes
redactar un proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, este aspecto del valor teórico no tiene mucho peso en ese contexto. Luego, la utilidad metodológica. Por ejemplo, que lo que nosotros propongamos en nuestra investigación, pues que permita, por ejemplo, aportar nuevos conceptos, aquí está abajo, aportar nuevos conceptos o variables que antes no se estaban considerando para abordar ese problema, ¿sale? O que nosotros propongamos nuevas relaciones entre variables. Entonces, esta parte acá, junto con el aspecto teórico, se sale un poquito del alcance de una tesis de licenciatura, pero bueno, también se puede meter ahí como parte de la justificación en el caso de un proyecto de investigación más completo, ¿verdad? Más abarcador. La justificación de su proyecto de investigación, entonces, bien puede quedarse en esta parte de aquí, ¿sale? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Qué tan conveniente es? ¿Para qué va a servir? ¿A quién le va a servir? Y de qué manera le va a servir, ¿verdad? Las implicaciones prácticas. Con eso que ustedes logren redactar en la justificación, pues ya sería suficiente justificación para su trabajo. Bueno, pues entonces con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el siguiente paso de la investigación aplicada. Bueno, no, en la siguiente clase, que es hasta el miércoles, ¿verdad? Pasado mañana. El siguiente paso es el marco teórico. Ustedes ya tienen mucha experiencia con eso, ¿verdad? Ya llevaron la materia. Vamos nada más a recordar lo más básico y vamos a aprovechar esa sesión para hacer comentarios sobre los avances que se tengan en el proyecto de investigación. Ustedes creo que tienen hasta el día de hoy para subir los primeros puntos, los primeros pasos del proyecto, que son, si mal no recuerdo, título, contexto y definición del problema, este último junto con el árbol de problemas. ¿Sale? Entonces, ustedes lo suben hoy, y yo lo checo mañana y platicamos al respecto el miércoles. Nada más recordarles que esa retroalimentación es con el afán de que ustedes pues logren afinar mejor sus proyectos, ¿verdad? Por una parte, obviamente, que podamos avanzar en conocer de mejor manera el tema de la investigación aplicada, pero también por otra parte, pues para poder redactar un mejor proyecto, ¿sí? Yo soy de la idea de que la mejor manera o la manera más práctica que tenemos para aprender a redactar un proyecto de investigación, pues es redactando el proyecto de investigación y recibiendo retroalimentación al respecto, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Así como les mencionaba la semana pasada, voy a tomar algunos trabajos, pues para tratar de demostrar algunos puntos, ¿verdad? Para tratar de ejemplificar algunas ideas que quiera compartirles. Bueno, entonces, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Si hay por ahí alguna duda. No por hoy, profe, gracias. No, gracias a usted, Daniel. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el miércoles. Gracias, ¿Vale? profe, muy amable. Que estén bien. Hasta luego, buen día. Hasta luego, compañeros, buen día. Bye bye. Hasta luego, buen día. Hasta luego.